Más figuras. Sinécdoque. Cuando la parte se pone por el todo viceversa. Ejemplo. Primera de Corintios 11:26. Hechos 24:5. Metonimia. Cuando se pone la causa por el efecto o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Ejemplo. Lucas 16:29. Juan 13:8. Primera de Juan 1:7. Alegoría. Consta de varias metáforas unidas, representando cada una de ellas realidades correspondientes. Ejemplo. Juan 6:51 al 65. Isaías 5:1 al 7. Salmo 88 al 13. Fábula. Es una alegoría histórica poco usada en la escritura. Ejemplo. Segunda de Reyes 14:9. Enigma. Es un tipo de alegoría pero de difícil interpretación. Ejemplo. Jueces 14:14. Proverbios 30:24. Tipo. Es un tipo de metáfora que no consiste solo en palabras sino en hechos, personas u objetos que proyectan un significado futuro. Ejemplo. Juan 3:14. Mateo 12:40. Romanos 5:14. Hebreos 9:11 al 28, y capítulo 10:6 al 10. Símbolo. Representa una cosa o hecho por medio de otra cosa o hecho familiar que arroje luz sobre el significado del concepto original. Ejemplo. Apocalipsis 5:5 y 6:2, compárese con Mateo 10:16. Mateo 16:19 compárese con Lucas 1:69. Romanos 6:3 y 4. Primera de Corintios 11:23 al 26. Parábola. Es una narración alegórica que usa símbolos terrenales y conocidos para ilustrar verdades celestiales y eternas. Ejemplo, 18:1 a 7. Mateo 13:3 al 8. Lucas 15:1. Lucas 18:10 al 14. Antítesis. Contraponer dos conceptos opuestos para resaltar la verdad. Ejemplo. Deuteronomio 27:33 y 30:15. Mateo 7:13 y 14. Mateo, capítulo 24 y 25. Segunda de Corintios 6:8 al 10. Proverbio. Dicho común o agallo. Ejemplo. Proverbios 1:2 al 6. Lucas 4:23. Marcos 6:4. Segunda de Pedro 2:22. Acróstico. Versos. Ejemplo. Salmos 119, 111 y 112. 23 y 34. Lamentaciones y Jeremas. Ictus igual pez. Paradoja. Declaración opuesta a la opinión común. Ejemplo. Mateo 16:16. 8:22. 12:46. 9. Géneros literarios. Profecía, Isaías, Jeremías, Oseas. Ley, Pentateuco. Poesía, Proverbios, Salmos. Historia, y dos Reyes, Hechos. Sabiduría, Eclesiastés, Job. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Epístolas, Corintios, Efesios, Gálatas. Apocalíptica, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Narración, Evangelios, Historia. Reglas de interpretación generales. Premisa básica. Un espíritu de discípulo humilde. Mateo 11:29. Regla fundamental. La Biblia es su propio intérprete. La Escritura explica la Escritura. Juan 5:39. Jamás busque respuestas fuera de la Biblia. Primera. Es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario del texto. Génesis 6:12, compárese con Romanos 3:12. Lucas 14:26, compárese con Mateo 10:37. Segunda, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Ejemplo. Fe. Gálatas 1:23. Hechos 17:31. Romanos 14:23. Tercera, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto en estudio. Ejemplo. Santiago 5:14. Cuarta, es preciso considerar el objeto o designio del libro y o del pasaje en el cual ocurren las palabras o expresiones obscuras. Ejemplo. Juan 20:30 y 31. Lucas 1:4. Primera de Corintios 7:1 y 8:1. 11:2. 12:1. 15:1 y 16:1. Quinta, es necesario consultar los pasajes paralelos, que hacen referencia al uno del otro, tienen relación, o tratan el mismo asunto. Primera de Corintios 2:13. Palabras. Ejemplo.
Gálatas 6, 17, compárese con 2 de Corintios 4, 10 y 11, 23 al 25. Ideas. Ejemplo, Mateo 16, 18 y 19, compárese con 21, 42 y 44. Primera de Pedro 2, 4 y 8. Efesios 2, 20 y Primera de Corintios 3, 10 al 11. Enseñanzas generales. Justificación por la fe sin las obras de la ley. Más reglas generales. 1. Debe considerar el propósito del autor. 2. Considere inicialmente una interpretación literal. 3. Sitúe siempre al texto en su contexto. 4. Busque la interpretación en la propia escritura. 5. Considere el aspecto de revelación progresiva. 6. Recuerde que hay un solo significado principal, aunque las aplicaciones pueden ser muchas. 7. Siempre debe armonizar con todas las escrituras. No hay un solo error. 8. Descubra el género literario. 9. Considere la gramática del texto en el idioma original. 10. Nunca olvide enfatizar en el contexto histórico-cultural. 11. Recuerde que la escritura tiene ciertos cordones de oro que cruzan todo el texto bíblico sin perderse nunca. Ejemplo. La historia de la redención del hombre, vida, mensaje y obra de Jesús como el Mesías. Reglas de interpretación específicas. En las parábolas, Lucas 8, 4 al 15. Lea cuidadosamente con pasajes paralelos si los tiene. Determine cuál es la verdad principal que enseña, ilustra o resalta. Enfóquese en los rasgos principales. No se detenga tanto en los detalles. Estos siempre deben apuntar la idea principal. Recuerde que la parábola sirve para ilustrar una doctrina, no para producirla. En los proverbios. No enseña promesas o doctrina, sino principios para la vida. Contiene muchas figuras de lenguaje, identifíquelas. Enfatizan en leyes naturales, cosecha lo que siembra. Hacen una clara distinción entre conocimiento, igual contenido, observación. Entendimiento, igual comprensión, interpretación. Sabiduría, igual vivencia, aplicación. Proverbios 1, 7. Es literatura sapiencial, por lo tanto no se debe interpretar literalmente. En la poesía. Examina el lenguaje figurativo y el paralelismo para determinar el sentido. La poesía hebrea hace rima de ideas, conceptos, pensamientos e imágenes. Trate siempre de determinar cómo la línea 2 impacta la línea 1. Ejemplo, Proverbios 9, 8. Usualmente, la segunda línea dice algo acerca de la primera línea, repite la misma verdad. Proverbios 9, 9. Explica o enfatiza la misma verdad. Proverbios 24, 1 al 2. Menciona la ley de causa y efecto. Lo bueno, Proverbios 16, 3. Lo malo, Proverbios 5, 22. Hace un contraste o comparación en Proverbios 9, 8. Se encuentra en Job, Salmos, Proverbios, Cantares y en los profetas como Isaías. Más reglas específicas. Símbolos AP. Palabra o frase que va en lugar de algo o representa algo. Su propósito es ilustrar o hacer ese algo más claro. Juan 1, 29. Un símbolo puede referirse a más de una persona. Ejemplo. Primera de Pedro 5, 8. Apocalipsis 5, 5. Ejemplos clásicos de símbolos bíblicos. Jesucristo, Cordero, roca, león, renuevo, raíz, piedra angular. El Espíritu Santo, agua, aceite, viento, paloma, paracletos. Cuerno, fuerza, poder. Llaves, autoridad, destino. Ángeles, mensajeros. Candelabros, iglesias. Propios de la literatura apocalíptica. No se puede interpretar literalmente. Los símbolos son códigos que encierran un significado claro para el oyente original. Epístolas. En el Nuevo Testamento, existen cartas generales, tales como Efesios, Gálatas. Cartas específicas, tales como Corintios, Tesalonicenses, Colosenses. Y cartas pastorales, tales como Timoteo, Tito, Filemón. Generalmente fueron provocadas por una situación particular. Identifique los aspectos literarios generales: autor, fecha, destinatario, propósito, circunstancias históricas. Identifique los problemas o situaciones específicas que suscitaron la escritura del documento. Realice un bosquejo del contenido general de la carta. Luego un bosquejo del pasaje. Hay que tener sumo cuidado con las particularidades históricas. Esto es, no todo lo prescrito en una carta tiene vigencia para nuestros días. La clave es que en aquello en que las condiciones históricas de la Biblia son similares a las nuestras, entonces se deben aplicar los mismos principios para nuestro tiempo. Reglas específicas de la profecía. Importancia de interpretar la profecía. El 25% del contenido de la Biblia es profecía.
Demuestra la fidelidad, soberanía y el poder sobrenatural de Dios. Primera de Reyes, 8:56. Su propósito es estimular a los creyentes a mantener firme la esperanza. 1 Tes. 4:13-18 motiva a los creyentes a vivir piadosamente. Tito, 2:11-15. Manifiesta el plan y los propósitos eternos de Dios. Isaías, 46:10. Características especiales de la profecía bíblica. Escorza. El profeta del Antiguo Testamento, o el escritor del Nuevo Testamento, no eran conscientes de que dos eventos podían estar separados por muchos años. Ejemplo. Isaías, 61, 1-2, compárese con Lucas, 4, 17-21. El profeta ignoraba la manera en que se cumpliría la profecía. Aplicación cercana y cumplimiento lejano. Ejemplo. Isaías, 7, 14 compárese con Mateo, 1, 22-23. Cumplimiento parcial, múltiple. Ejemplo. Joel, 2, 28-32 compárese con Hechos, 2, 17-21, compárese con Apocalipsis, 6, 12-14. Una profecía puede tener dos o más cumplimientos en la historia. Claves de interpretación. Compare todos los pasajes paralelos y relacionados. Ejemplo. Apocalipsis, 13, 5, compárese con Daniel 7, 25. Considere que entre el enunciado de la profecía y su cumplimiento pueden haber muchos años de distancia. Isaías 43, compárese con y Mateo 3, 3. Distinga entre profecía cumplida y profecía aún por cumplirse. Ejemplo. Isaías 44, 28, compárese con Esdras 6, 3. 200 años después se cumplió en tiempo de Esdras cuando Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Jeremías 31, 31-34, por cumplirse, el nuevo pacto en su relación con Israel. Identifique las figuras del lenguaje. Apocalipsis 6, 1-2, esto es igual al anticristo. Apocalipsis 19, 11, esto es igual a Cristo. Asegúrese de que la interpretación no contradiga otra parte de la escritura. Reglas para el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Existe unicidad doctrinal entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tienen el mismo autor. Hay más de 300 referencias separadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. El 10% del Nuevo Testamento corresponde al Antiguo Testamento. Un adecuado entendimiento del Antiguo Testamento es indispensable para entender el Nuevo Testamento. Lucas 24, 26-27. Gálatas 3, 16-17, compárese con Génesis, capítulos 12 y 17. Los escritores del Nuevo Testamento conocían el Antiguo Testamento y respetaban su autoridad como palabra de Dios. Hebreos 3, 7. Gálatas 3, 8-9. Segunda de Timoteo 3, 15-16. Uso que hizo el Señor Jesús del Antiguo Testamento. Lucas 24, 44. Mateo 15, 7. ¿Cómo usa el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento? Con una fórmula introductoria. Mateo 4, 6. 1, 22. Romanos 4, 3. Mediante la combinación de varios pasajes del Antiguo Testamento. Segunda de Corintios 6, 16-18, Mateo 22, 34-40 mediante la variación del vocabulario del texto en el Antiguo Testamento. Romanos 15, 12. Propósito de la mención neotestamentaria. Dar cumplimiento a las profecías predichas del Antiguo Testamento. Mateo 1, 22-23 compárese con Isaías 7, 14. Conformar un principio o verdad contenidos en el Antiguo Testamento, Hechos 15, 4-18 compárese con Amos 9, 11-12. Ilustrar o aplicar una verdad o principio del Antiguo Testamento. Primera de Corintios 1, 19, compárese con Isaías 29, 14. Sintetizar una verdad o principio del Antiguo Testamento, Gálatas 5, 14 compárese con Levítico 19, 18. Emplear el vocabulario del Antiguo Testamento para dar mayor énfasis. Romanos 10, 8 compárese con Deuteronomio 30, 14. Sugerencias finales. Localice los textos en el Antiguo Testamento, usando la concordancia. Examine el contexto del texto en el Antiguo Testamento. Examine el contexto del texto en el Nuevo Testamento, pero sin acomodar las circunstancias. Identifique diferencias entre los dos textos, por ejemplo, palabras. Determine cómo y por qué es usado el Antiguo Testamento en ese pasaje específico del Nuevo Testamento. 12. Fuentes de la axiología y la ética. Nuestra ética cristiana puede ser influenciada por la cultura de la religión donde habitamos y dirigida por la religión de la congregación donde nos reunimos. Así que, queda de parte nuestra, tener una ética cristiana, correctamente influenciada por la teología bíblica.
y dirigida por el fiel cumplimiento de la ley de Dios.